1823. Independencia Azul. Simón Bolívar avanza al sur construyendo una gran nación, la República de Colombia. Una gesta popular de indígenas, esclavos y mestizos, hombres y mujeres, unidos en la milicia más grande de su época, el Ejército Libertador. Y Bolívar que está siempre presente. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Bolívar está en el sur. Bolívar está en Guayaquil cuando ocurre la batalla naval del Lago. Está atento a la posible y a la necesaria liberación del sur. Y a mí me parece fundamental entender en qué andaba el Libertador. La batalla se da por esas casualidades de la vida en su cumpleaños número 40. Y él está en Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador. ¿Y qué quiere Bolívar? Bolívar está pendiente del Congreso peruano que está decidiendo el futuro del Perú. Bolívar sabe, como no lo saben los demás, y yo siempre insisto en esto, la grandeza de Bolívar está precisamente en tener esa visión estratégica que los demás no tenían. Porque alguna gente piensa que el Libertador estaría como en un escritorio esperando la noticia. Bolívar estuvo muy pendiente y en enero del 23 en una comunicación al vicepresidente dice por el Istmo vuelo, o sea, se venía por Panamá a enfrentar directamente a Morales porque él sabía el peligro que significaba Morales con una fuerza como la que tenía ahí en el lago. Bolívar está en Guayaquil esperando que el Congreso peruano haga lo que va a hacer en muy pocos días, semanas apenas, que es decirle, Bolívar, venga a defendernos, venga a defender la libertad de un continente. Es decir, Bolívar está viendo más allá de Maracaibo, está viendo más allá de Carabobo, está viendo hacia un continente, está viendo hacia la libertad amplia de probablemente una porción de la humanidad importantísima que merecía vivir con soberanía y en república. Pero Bolívar la semana antes estaba librando la batalla de Ibarra, en las sabanas de Ibarra, que es la batalla que esa sí selló la independencia de la actual República de Ecuador frente a los fanáticos realistas de Pasto que venían a destrozar Quito. Y va a ser aproximadamente 2 meses después, en septiembre, hacia el 10 de septiembre, por allí, cuando Bolívar recibe la noticia de que en su tierra, en el lago de Maracaibo, ha ocurrido una batalla que ha confirmado la derrota del Imperio Español aquí en Venezuela y en Colombia. Bolívar entiende que él tiene que sacar al ejército español de Perú, que si ese ejército del virrey no es derrotado, la independencia de América toda está en juego. Él siente que ha dejado Venezuela en buenas manos. Ahí están las manos de Urdaneta, están las manos de Sublet, de Páez, de Montilla. Y gran parte de sus esperanzas y su estrategia está puesta en un refuerzo que debe llegar de Colombia. Se lo pide Santander constantemente. Una vez que está liberada Colombia y derrotada la flota allá en el lago del Maracaibo, ahora sí, mándame los 3.000 efectivos que necesito para completar la liberación del Perú. Para la época realmente se consideraba como el mar territorial aquel que podías defender desde tus cañones de costa. Y se estimaba que eso se podía hacer con 3 millas náuticas, que era el alcance que tenían los cañones que podías poner en los castillos, etc. Lo importante no fue la capacidad solamente de dominar esas 3 millas náuticas, sino el hecho de que la flota que quedó conformada de tal forma que comenzaron a tener la fortaleza geoestratégica y geopolítica que permitiera a los patriotas, verse ya proyectando hacia las islas del Caribe, verse proyectando en el Océano Atlántico y ver su proyección incluso hasta el Pacífico Sur. Por eso es muy curioso, ¿verdad? Pero es real que de alguna manera Maracaibo y Ayacucho tengan que ver, es decir, Venezuela y el Perú, más allá de la presencia de Bolívar y de los venezolanos. La batalla naval del lago de Maracaibo viene a ser el punto culminante de una larga trayectoria
de enfrentamiento contra el dominio español en nuestra América. La libertad comenzó a llegar por ahí. Lo primero que ocurrió es la expedición de Miranda. Miranda decide desembarcar en Ocumare y ha logrado armar unos barcos en Nueva York para lanzarse a la aventura quijotesca de liberar un país. Con la batalla naval que se da frente a las costas de Ocumare, el 28 de abril de 1806, se inicia realmente la lucha por la liberación de independencia de Venezuela. Y no solamente Venezuela, porque la idea de Miranda siempre fue la independencia de toda la América ocupada por España. La primera fuerza naval de que tengamos nosotros memoria en Venezuela fue la que comandó aquel infinito caraqueño venezolano que se llamó Francisco de Miranda. Ahí nació, en mi modesto criterio, la Armada mirandina, bolivariana, revolucionaria, antiimperialista. Cuando arribó Miranda en 1806 a Venezuela, que llega por mar, comenzó a sembrar o a marcar esa impronta que hoy en día nosotros tenemos sembrada desde el Caribe, desde los Caribes, desde el Guayquerí, desde el Guarao. Entonces fíjense cómo nuestras luchas de independencia comienzan con una batalla naval de 3 naves solamente contra 2 grandes naves españolas, pero igualmente fue una batalla a muerte. De hecho, las 2 goletas son capturadas. Los tripulantes de esas goletas fueron hechos presos, luego juzgados, y 10 de ellos fueron ahorcados en Puerto Cabello. Es decir, los españoles no los dieron bienvenida, los españoles sabían que estaban atrapando enemigos de la corona. Porque el primer comandante que tuvo nuestro ejército, en verdad, fue Francisco de Miranda. A veces lo olvidamos un poco al gran Miranda. Nunca lo quiso la oligarquía caraqueña. Y así lo maltrató la historia. Pero uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos, Francisco de Miranda. Pero nacieron nuestro ejército y nuestra armada precisamente para impulsar junto al pueblo venezolano la revolución de independencia. A partir de esa batalla, de esa primera batalla, ya hay claramente definidos 2 bandos. El bando de los patriotas, el bando de los que quieren la libertad y el bando de los que pretenden extender el dominio del rey de España sobre estas tierras. La gesta de nuestros pueblos originarios comenzó desde la llegada del primer invasor. El mismo delincuente de Américo Vespucci, en sus cartas de 1500, a los financistas, los Médici, les dice que llegando a esas islas donde habían casas palafíticas, la gente los recibió a flechazos y tuvieron el primer combate. Él dice allí, el descarado, que probamos el filo de sus fierros, y también que tomaron de nuestras casas abundante algodón finísimo y palo Brasil, es decir, comenzó el genocidio y comenzó el saqueo, el robo. Los españoles llegaron precisamente a la zona del lago de Maracaibo, lo que hoy en día entendemos como el lago de Maracaibo. Al ver los palafitos, la asociaron a aquella pequeña Venecia. Nosotros, de alguna forma, nuestros habitantes originarios, no podemos separarlos del uso del mar. Es parte inmanente de su cultura y de su historia. Eso no pudo ser borrado de la noche a la mañana. En el caso de los pueblos originarios en el lago de Maracaibo, en ese estrecho, en el Golfo de Venezuela, los combates comenzaron el 24 de agosto de 1499, cuando llegó la primera expedición invasora de Alonso de Ojeda, que no descubrió ningún lago, por cierto. Ya teníamos 14.000 años de antigüedad de presencia humana en la región, y allí las viejas naciones arahuacas se habían asentado 3.600 años tal vez antes de la llegada de los europeos, que son los verdaderos descubridores de todo esto. Y ese pueblo arahuaco allí es el pueblo añú, en el caso del lago. En el territorio del actual estado Zulia también están pueblos guayú en la península Guajira, pueblos Japreria, es un pueblo minoritario, Yucpa, que son de origen caribe, y están los Barí en el sur de la sierra, de tronco lingüístico chicha, del grupo macrochichense. Por cierto, fueron los Barí los que dieron de baja a ese primer gobernador colonial, Ambrosio Alfinger. Y una participación importante en la época de la independencia fue a través de embarcaciones ligeras, alargadas, pequeñas, llamadas flecheras, precisamente porque se utilizaban para lanzar flechas, que era una de las armas
por excelencia que utilizaban los aborígenes. Y sí, bueno, tanto en otras expediciones marítimas de la época, de esa épica independentista tan importante que ocurrió desde 1806 hasta 1823 en la batalla naval del lago, a lo largo de toda esta historia hubo la participación de flecheras y de pueblo en armas convertido en milicias que a través de su ejercicio en el combate ayudaron y coadyuvaron a las victorias que pudimos haber obtenido. La participación del pueblo en el ejército independentista fue fundamental en todas las gestas. Mientras los mantuanos estaban en la disputa por liberarse del Imperio Español, por la liberación política del Imperio Español, el pueblo se sumó, y hasta que el pueblo no se sumó, y esto era una de las banderas que llevaba Bolívar, ¿verdad?, que el pueblo se pudiera sumar masivamente a la independencia. Y para que el pueblo se sumara, bueno, era necesario que el pueblo entendiera que la independencia también era para él. Blancos, peninsulares, blancos criollos, tercerones, zambos, mulatos, salto atrás, indígenas, afros, pardos, todos ellos conjugados en un ejército patriota con un único mando. Y eso es lo que va a permitir, por un lado, la derrota de Boves en Urica, por el otro, va a permitir, a partir de la toma de Angostura, el cambio estratégico militar y la marcha hacia un ejército victorioso por su complejidad étnica cultural. Se sumaron de manera masiva, no solamente los blancos y las blancas, criollos y criollas, sino también los indígenas. Grandes contingentes indígenas participaron en la guerra de independencia, dieron su vida en los campos de batalla. Tenemos, por ejemplo, a Piar, ¿verdad?, comandando batallones indígenas en el sur del país para lograr la campaña de Goyana, que es muy importante para que se consolide la república. Tenemos a Páez, ¿verdad?, con los lanceros, pardos, negros, zambos, que entendieron que esta era su lucha, que esta era su guerra. En 1817, cuando Bolívar toma la provincia de Guayana, este contingente, por decirlo así, de indígenas, de nuestros pueblos originarios, facilitó muchísimo esa toma, indicándole los caminos, ayudando a pasar las tropas en el río de Orinoco, con sus canoas, ¿verdad?, facilitando el desplazamiento de las tropas. Las milicias marineras fueron producto de una preparación que se hizo a nivel de nuestra República de Colombia desde ese 1822, precisamente el 22 de julio de 1822, hubo un decreto de la República de Colombia donde se establece la creación no solamente de las milicias marineras de toda la Gran Colombia, sino también se estableció la creación de la infantería marina de toda la Gran Colombia. Y esto nos da a demostrar, viendo la historia nuevamente desde un punto de vista más holístico, más integral, que nuestra república se estaba preparando para la batalla definitiva de 1823. La milicia bolivariana ha sido uno de los ejércitos más antiguos desde la época de nuestros libertarios y de nuestros héroes y heroínas de la patria. En estos momentos hay un fuerte enlace porque aún continúa el pueblo preparándose, entrenándose y organizándose para la defensa integral de la nación. Que ya la Fuerza Armada no es un cuerpo esencialmente profesional, porque esa es la concepción gringa. Cuerpos esencialmente profesionales, ¿para qué? Para desenraizarlos del pueblo, para elitizarlos. Que los cuadros militares de mando y de jefatura serán profesionales, seguirán siéndolo, claro que sí. Pero las tropas, y ahora con las milicias populares, le dan a la Fuerza Armada Nueva un carácter eminentemente popular. Siempre tuvieron un rol importante nuestras milicias en apoyar a las fuerzas patriotas, tanto de tierra como de mar. No había distinción en ese momento. Era una operación casi conjunta, como lo conocemos hoy en día. Trasladaban pertrechos, trasladaban municiones de manera sigilosa, colaboraban con la atención de nuestros heridos, se sumaron a las fuerzas regulares. Es la milicia, es el pueblo en armas,
es ese pueblo que antes era corsario, que era pirata, que era perseguido por el Estado español, el que le va a dar la ventaja a Padilla para hacer posible el triunfo estratégico, la derrota de la Armada Española y la primera capitulación en territorio venezolano de esa armada. Esa operación es una operación perfecta, mar y tierra. Entonces no es de extrañar que estuviéramos también, por supuesto, los que resistimos a Niañú Tiayé, quiere decir, aquí estamos a un Logañú, en la batalla del lago. Por eso incluso los autores españoles, en su discurso racista, supremacista, dicen, unos indios que habían nacido en esas orillas y que conocían el lago desde niños, le dieron la idea a Montilla de meter la flota en el lago. Y así fue. Y por eso tuvimos la mejor estrategia y por eso ganamos. En los hechos de la batalla naval del lago, ¿verdad? Teníamos conformadas las fuerzas sutiles, y en esas fuerzas sutiles también nuestros pueblos originarios formaron parte de esa tripulación, y su experiencia al navegar significó muchísimo en el desplazamiento de estos buques menores para afrontar al enemigo, ¿verdad? Y dieron una importancia relevante, ya que inclinaron la balanza por una gesta libertaria, por un ideal de libertad. Dentro de esa historia, el pueblo irreverente siempre se ha sumado a las causas justas en nuestra tierra. Esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado. Cuando vemos, por lo tanto, entonces, cómo fue el diseño estratégico de la batalla del lago, tenemos que comprender ese elemento. Tenemos que comprender cómo las fuerzas sutiles conformadas por habitantes de los pueblos de agua, es decir, los pueblos Añú y los pueblos Guayú, esa ventaja no la tuvo Francisco Tomás Morales, esa ventaja no lo tuvo el comandante Laborde, la tuvo el ejército patriota por la conformación de un ejército popular, de un ejército que va a ser victorioso y un ejército que hoy en día mantiene esa convicción y mantiene ese mismo compromiso. Tenemos muchos milicianos y milicianas preparadas también en los mares y en los ríos de Venezuela, tanto en la defensa integral como también podemos resaltar hace poco unos acontecimientos ocurridos en Chuao, Estado Miranda, donde se presentaron milicianos a orilla de costas en contra de la Operación Gedeón, que fue llamada Negro Primero. El día de ayer, domingo 3 de mayo, Venezuela enfrentó el intento de una incursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas entrenados en territorio colombiano bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos para asaltar Venezuela e intentar matarme. Ese grupo de terroristas fue enfrentado por la Unión Cívico-Militar Policial. What were the objectives of the mission? Obtain specific targets and to, I think, get Maduro. Este marín norteamericano capturado por la Operación Negro Primero. Adelante. Who commands Jordan? President Donald Trump. What will be your reaction if irregular forces entered in your country in order to assassinate the president? That would probably mean more war. Y la Operación Negro Primero, aplastamiento del enemigo, continúa como una operación conjunta, perfecta, cívico-militar policial, yunque martillo. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, 1000 ojos, para defender el país, y una milicia nacional bolivariana como componente especial, que es el pueblo diseminado en todos los pueblos, barrios y ciudades del país. Estamos preparados porque nosotros somos hombres de paz.
Cuando me dicen Bolívar y el mar, lo primero que se me viene a la mente es precisamente la participación del Libertador. Pero aquí Bolívar interactúa con el mar de una manera un tanto diferente, porque no nos olvidemos que cuando Bolívar está refugiado en Jamaica y de Jamaica va a Haití, es a través del mar. Como la expedición de los Cayos, y él sabía la importancia que representaba el mar. Un hombre que estuvo relacionado con el mar, bueno, su primer exilio, Casa Curazao y Cartagena. Toma 10.